Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente Daniel Escarone, vuestro servidor, aquí desde Zoom TV Latino con el objetivo de analizar ahora otra serie temática que esta ha de ser la primera de dicha serie y le hemos llamado Cortinas de Humo en torno a 1844. Enseguida vamos a ir aclarando algunos de los aspectos que tiene este nombre que puede resultar complejo aunque no lo es. Vamos a tener una palabra de oración y pedir la bendición del Señor para que Él nos guíe en este momento. Padre y Dios nuestro en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Y ahora, al dirigirnos a este tema sensible en el cual habremos de escudriñar atentamente las profecías del profeta Daniel y también los resultados y el periodo final de dicha profecía, te pedimos tu bendición. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El hilo temático de esta perspectiva es quizás un poco más complejo, o el nivel de complejidad es un poquito más alto que otras presentaciones. En primer lugar, el tiempo que tenemos disponible. Hemos estado hablando con la producción y las razones a veces es que la atención del público se puede reducir a menos tiempo y tener un periodo largo con un tema complejo puede ser difícil. Por lo tanto, lo hemos segmentado en 30 minutos. El otro aspecto es que vamos a tener que lidiar con un alto nivel de información en cierto sentido en 30 minutos. Y por otra parte, a veces el vocabulario profético necesita ciertas aclaraciones y ciertos aspectos que deben atenderse adecuadamente para su debida comprensión y que todos como fieles podamos estar en la misma página. El tema 1844 y el santuario celestial son nombres temáticos de una misma referencia y los adventistas del séptimo día, en general, en su planteamiento a través de las voces proféticas, escritos, libros, artículos, han formado una serie de doctrinas fundamentales. Y este tópico es una de las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia. La doctrina número 24 que dice: creemos en el ministerio del Señor Jesucristo en el santuario celestial. ¿Cuándo comenzó dicho ministerio? Nosotros hemos descubierto, y cuando digo nosotros, la Iglesia, nuestros antepasados ya han definido este aspecto y hoy lo vamos a ir revisando porque nos encontramos con que hay algunos desplazamientos de las enseñanzas que han dejado atrás la temática profética y debemos volver a entender algunos de estos aspectos. Déjenme decirles que este es un tema que es exclusivo de la Iglesia y es muy particular por ello. En primer lugar, nosotros compartimos una gran cantidad de otros aspectos fundamentales de nuestra fe. Por ejemplo, la doctrina del bautismo, el bautismo por inmersión. Nosotros la compartimos con distintas otras denominaciones. Entre ellos hay algunos que tienen el nombre de bautistas por ello mismo. Nosotros compartimos la doctrina de la Trinidad con muchas otras denominaciones. A veces hay algunos aspectos de detalles en los cuales podemos manejar algunas diferencias. Compartimos la doctrina de la segunda venida de Cristo. No somos los únicos que observamos el sábado. Nos encontramos con otros movimientos religiosos que también observan el sábado. Compartimos la enseñanza de la ley y la gracia con algunas denominaciones cristianas e incluso la doctrina de la condición del hombre en la muerte también. Pero este aspecto es absolutamente exclusivo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Una observación introductoria. Recientemente, hace un poco tiempo atrás, se me pidió presentar un tema sobre el fenómeno de iglesia y corrupción. Y estuve mencionando en parte de ese tema
el hecho de cómo estuvo interviniendo el Señor Jesucristo prácticamente días antes de morir en la cruz del Calvario. Y es que Jesús, lo sabemos, ingresa triunfalmente en Jerusalén y prácticamente seguido, en una distancia de muy corto tiempo, Él realiza lo que se conoce como la purificación del santuario. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 21, versículo 12, lo invito a leerlo, y dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían, palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es interesante que no hubo inmediatamente una reacción, pero en el versículo 16, el Señor dice que vinieron y le dijeron, oye lo que estos dicen, y Jesús le dijo, sí, nunca leísteis, dijo él, de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y básicamente Jesús llama allí, mi casa es casa de oración. Es muy interesante la manera en la cual Jesús enfrentó esa condición. Él sabía que había sectores en medio del pueblo de Israel, sectores que no pensaban exactamente lo mismo. Quienes administraban prácticamente todo el santuario eran saduceos, creían solamente en la Torá, no creían en los profetas. Jesús está citando a el profeta Isaías. No está indicando aquí él que está citando a Deutero Isaías o a Trito Isaías, está tomando el nombre de Isaías como la totalidad del documento. Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, porque desmantela la visión contemporánea de teólogos liberales de tratar de presentarnos a una visión totalmente diferente del libro de Isaías y no una visión unida para poder responder al punto, y a su vez está planteando con el refuerzo de ciertos sectores del pueblo de Israel en ese momento que Isaías es palabra del Señor. Y ese es un aspecto interesante en la última visita. Recuerden ustedes que de allí en adelante se inició toda una trama secreta como para poder eliminar y acallar esa voz que se había levantado en medio del pueblo, que era la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, siempre la verdad es peligrosa, mucho más cuando se la expone públicamente. Pero algunos olvidan que al comenzar su ministerio, Jesús lo hizo también con la purificación del santuario. Y si ustedes van al libro de Juan, en el capítulo 2, los versículos 13 al 25, ustedes encuentran que en el versículo 15 y en el versículo 16 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos y a las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es decir, tomen los dos incidentes, hay purificación del santuario, hay purificación del santuario al final, al principio y al final. Como dije, como adventistas creemos en la enseñanza del santuario. Jesús interviene en la purificación del santuario. Y este mensaje, en cierto sentido, lo dedico a los teólogos contemporáneos que ven la enseñanza del santuario como una especulación. Aquí encontramos, Jesús comienza su ministerio y lo termina en el santuario. En los dos casos hay dos puntas que las podemos calificar como Jesús purifica el santuario al principio, Jesús purifica el santuario al final de su ministerio. Más, tenemos todo un libro prácticamente que es el libro de Hebreos, destinado al ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo en los cielos. Y tenemos también toda una serie de secciones en el libro de Apocalipsis. Pero no olviden algo, la Biblia no es solamente el Nuevo Testamento, está toda la enseñanza que le hace el soporte y apoyo, enseñando en el Antiguo Testamento, y algunas referencias las vamos a hacer en el día de hoy. El punto ahora es el siguiente, ¿cómo nosotros podemos decir que llegamos a 1844?
Vamos a sortear en esta primera parte y en la segunda posiblemente algunos de los aspectos de las fechas, pero vamos a tener que llegar a leer el capítulo de Daniel, capítulo 8. Si tiene a sus manos la Biblia, quiero decirle que el libro de Daniel fue escrito en los tiempos de Babilonia, de Media y de Persia. Daniel era uno de los cercanos a la esfera del trono real en ambas ocasiones, algo muy curioso que no se da en muchas ocasiones. Y en el capítulo 8, él sigue en el poder y básicamente en el ejercicio de su función, quise decir, y corrijo el punto de poder. Y en el año tercero del rey Belsasar, él está escribiendo y lo redacta. Daniel es puntilloso en ese sentido y dice, en el año tercero del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Se refiere a la del capítulo 7. Continúo. Vi, versículo 12, en visión, y cuando lo vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam, y vi pues en visión estando junto al río Ulai, señala el entorno. Alcé los ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció más, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió, quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados? Y aquí viene la base para la deducción. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Para todo judío que tenía la ocasión de leer, entendía que aquí se estaba hablando de algo solemne y que estaba vinculado con el santuario sin lugar a dudas. Y Daniel era judío, Daniel estaba tramitando algo que era solemne, lo había recibido en visión, lo estaba comunicando. El santuario terrenal que en ese momento yacía en ruinas por el asedio de Nabucodonosor y la destrucción que había acaecido poco tiempo atrás, de la cual Daniel fue testigo quizás lejano, en el sentido que ellos habían podido haber sido sacados anteriormente entre los jóvenes que habían seleccionado para que se sirviera al rey Nabucodonosor. Pero recordemos algo, ese santuario era copia de un santuario en el cielo,
Y es importante que nosotros tengamos en mente que el santuario era una especie de representación físico real, didáctica, en la que Dios llegaba al corazón del pueblo de Israel y le mostraba a su pueblo la consecuencia del pecado, y diariamente ellos comprendían que un cordero moría para quitar el pecado de ellos y el pecado del mundo, como habría de indicar más adelante Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Es interesante que cuando nosotros comparamos el concepto de santuario, en primer lugar, el santuario responde a una orden divina. El santuario es establecido por el Señor. Lo dice eso en Éxodo capítulo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Lo dice en el versículo 9 del capítulo 25, conforme a todo lo que se te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Recordemos también que al realizar esta descripción, en esta visión, hay una relación de influencia, de expansión, que se describe aquí en el contexto de Daniel 8, que afecta cielo y tierra. Y es bien claro eso en el capítulo 8, especialmente el versículo 10. Y que el santuario terrenal, centro del culto judío, era solo una reproducción del modelo aquel que había sido mostrado. El santuario que construyó Moisés lo dice claramente, y voy a citar solamente los versículos, en Éxodo capítulo 25, 40, en Éxodo 26, 30 y en en Números 8, 4, nosotros encontramos que se habla conforme al modelo. Y cuando ustedes llegan a esa visión, ustedes entienden que el santuario terrenal en realidad es un modelo del santuario celestial. El centro temático del libro de Daniel está aquí. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, en el capítulo 7, en el mismo capítulo 8, nosotros encontramos imperios. Encontramos a Babilonia, vemos Media y Persia, vemos Grecia, vemos Roma, pero básicamente no son el centro de la atención. El centro de la atención es un conflicto al cual podríamos llamar que se centra en lo espiritual. Es un conflicto de adoración que tiene al santuario como su eje. Y en el capítulo 8 se centra la atención de todo el libro en una escena de juicio celestial que vamos a ver relámpagos de la misma en los capítulos 7, 8 y 9. Hay una relación muy directa entre Daniel capítulo 8 con Daniel capítulo 7. Prácticamente hay una correspondencia de símbolos. Tengo aquí todos los textos, pero nosotros no vamos a entrar en la lectura. Pero sí, digamos, algunos elementos para guiarnos. En el capítulo 7, las bestias que aparecen representan a imperios, representan poderes. Encontramos, por ejemplo, a un león alado en el capítulo 7, versículo 4, representando a Babilonia. Encontramos a un oso que está erguido más de un lado que del otro. En el capítulo 7, versículo 5, representa a Media y Persia. Encontramos a un leopardo con 4 alas. Imaginen lo que representa eso en aquella visión. Capítulo 7 de Daniel, versículo 6, representa a Grecia. Y está bien claro quién es aquel que ha operado esa función. No cabe duda que fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno por los años 330 aproximadamente antes de Cristo. Hay una bestia luego espantosa, terrible, que sigue, Daniel 7:7, y es Roma, y hay un cuerno pequeño que se levanta, y esa es una característica muy clara de que surge en el periodo de la Roma imperial, ocupa su lugar y se transforma en la Roma papal. Hay aquí aguas, muchas aguas, mares, que reflejan a multitudes de pueblos, y eso lo vemos por Isaías capítulo 57, versículo 20, y también el libro de Apocalipsis capítulo 17, en los versículos 1 y versículo 5.
y hay vientos que simbolizan contiendas, guerras, conflictos, como lo plantea Jeremías en el capítulo 49, versículo 36, y el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 1, como para poder ver cierta correspondencia en la simbología profética. Y los cuernos significan poderes, reyes, poderes terrenales con autoridad y ejercicio de la misma, como aparecen en Daniel capítulo 7, versículo 24, y aquí en los textos que acabamos de leer. Hay alas que le dan celeridad a la conquista, como lo plantea el libro de Habacuc, el capítulo 1, capítulo 1, versículos 6 al 8, Jeremías capítulo 4, versículo 13, y el libro de Deuteronomio, capítulo 48, versículo 29. Es importante también entender y aceptar que en la profecía un día equivale a un año, y lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a manejarnos en los cuadros temáticos relativos a eso, y los textos de referencia los pueden encontrar en Números, el capítulo 14, versículo 34, donde el Señor transforma ese periodo de 40 años y habla de 40 días y dice días por año habré de darte. Y hace referencia a eso Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Hay algunas comparaciones que quisiera omitir en mi presentación, pero es importante que nosotros entendamos que aquí las bestias representan poderes políticos, representan poderes militares, religiosos, y en el caso del capítulo 8 hay un brazo sacerdotal con interés de intervención en el culto y en el santuario, especialmente en los versículos 11 y 12 de Daniel capítulo 8. Y este es un aspecto importante porque es la gran temática. Observen que cuando estamos leyendo el libro de Daniel, daría la impresión como que el ángulo de la lente profética se va concentrando en ese tema al punto que Babilonia se va desvaneciendo, al punto que Media y Persia se va esfumando, al punto de que Grecia pareciera como que estuviera desapareciendo, y en algún momento también, como se plantea en Daniel el capítulo 2, la Roma imperial habría de desvanecerse y todos los reinos con los cuales se inicia toda la narración se van esfumando en los tiempos de la historia. Si se lee con detenimiento, aquí Daniel está llegando a uno de los puntos claves. El punto clave se da en Daniel capítulo 8 y 9, cuando dice que el macho cabrío se engrandece sobremanera, estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí ahora nos quedamos con la pregunta: ¿qué reino es el que nosotros nos encontramos aquí? ¿A cuál se refiere? Es importante entender algunos conceptos que se plantean dentro de este caso. Por el hecho de que la Roma papal, sabemos que en la visión pagana había dominado el imperio, pero recordemos también que retazos, rezagos, elementos, algunos de ellos centrales, habrían de quedar de la Roma imperial y trasladarse a la Roma papal. No olvidemos que acá hay un intento contra lo que se llama el tamid, el continuo, y eso está afectando la centralidad de lo que se adora en el Antiguo Testamento, y eso atrapa la atención del profeta. El vocabulario que se utiliza en este libro está absolutamente ligado al vocabulario del templo. El concepto del continuo refiere a la mediación continua, una de Cristo en el santuario celestial, luego de su resurrección,
pero acá está refiriéndose a la mediación que el sacerdote realizaba en el santuario terrenal también, y ambos estaban interconectados. Es interesante observar que durante el periodo de la Roma imperial se ataca al pueblo de Israel y se destruye en el año 70, y en ese momento lo que quedaba de los sacrificios se habría de terminar. Pero recuerde algo, recuerde otro episodio. Recuerde que unos años antes, el Señor Jesucristo habría de morir en la cruz del Calvario. Y cuando el Señor Jesús murió, la Biblia narra qué fue lo que pasó. Y la incidencia impacta en el templo, porque el Cordero, que estaba representado en el continuo, que estaba representado en el tamid, había de fenecer, de morir. Dice Mateo 27, 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Vea lo que dice Marcos, capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y Lucas termina el cuadro sinóptico diciendo: el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquí habría de ocurrir algo más. No solamente el poder romano estaría siendo un brazo instrumental en relación con la muerte del Señor Jesús, porque los judíos no tenían la autoridad de poder hacerlo, pero definitivamente el otro aspecto que se plantea acá es la anticipación de lo que muy pronto habría de ocurrir con el cuerno pequeño. Inmediatamente vamos a hacer una comparación en el siguiente aspecto, en la siguiente secuencia, acerca del cuerno pequeño en el capítulo 7 y en el capítulo 8 del libro de Daniel, como para que nosotros vayamos entrando a la parte introductoria de poder llegar a esta fecha y poder llegar a este elemento. Pero mi elemento central es este. Hay un episodio ocurriendo en el santuario. Se quiso atacar ese episodio y en el tiempo del fin habrían de aparecer cortinas de humo en torno a ese episodio.